Ecuador, nuestro país, vive una de las mayores crisis de seguridad de su historia reciente. Un violento asalto a un canal de televisión, secuestros de policías, fuga de importantes líderes criminales de las cárceles del país e incursiones de grupos armados en universidades son algunos de los episodios que han golpeado a este país sudamericano en los últimos días. Pero lo anterior llevó al actual presidente Daniel Noboa a declarar la existencia de un conflicto armado interno en el país, ordenando a las fuerzas militares a restablecer el orden. La crisis de seguridad se ha agravado, especialmente en los 4 años, pero algunos hablan de que hay expectativa internacional. Varios países del mundo y de América Latina nos miran, y es que también otros hablan de que somos un tubo de ensayo. ¿Seremos? Es la pregunta. Vamos a dialogar de este tema de seguridad. 12:34 y para ello encontramos y le agradecemos fundamentalmente la aceptación a charlar por su experiencia, no solo por su carrera en el orden de formación, también académica en Derecho. Coronel Patricio Acosta Jara, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Morena, a nombre de nuestro director general, el abogado Luis Almeida Morán, nuestros compañeros, en particular desde este estudio, mi compañera, la licenciada Mayra Espinosa. Roberto Figueroa le saluda. Qué gusto volverlo a observar, por lo menos a encontrarnos a través de la magia de la interconectividad. Estimado coronel, buenas tardes. No le escuchamos, coronel. ¿Podría, por favor, habilitar su micrófono? Vamos a dialogar con el coronel Patricio Acosta Jara. Ahora sí. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación, distinguidos comunicadores sociales. Estoy a la orden para dialogar con ustedes estos temas tan trascendentes para la historia del país, ¿verdad? A la orden de ustedes. Decía como ex secretario de la Administración Pública, como hombre formado con su formación, como abogado, ante la situación. Ese titular que señalaba mi compañera, no es el único que he visto. Incluso ahora, en este contexto, en el cambio de mando en Guatemala, ¿no? Así Desde es. allá escuché, miré al presidente de Chile, Boric, indicar ante la situación, crimen para más horrendo, de una menor. El caso Ecuador. Coronel Patricio Acosta Jara, ¿por dónde empezamos? El análisis desde su perspectiva. Bien. Hay que aclarar a la población entera para que por favor lo escuche bien. El estado que estamos viviendo este momento de postración ética y moral al que nos han llevado, ojo, todas las organizaciones políticas y los politiqueros que abusando de su prevalencia, que abusando de ser autoridad, delinquieron contra el país. Y hoy estamos en un estado más allá de narcoestado, más allá de un estado fallido. Bien claro esto, la responsabilidad, si bien la tenemos toda, la mayoría la tienen los políticos y la politiquería. Sociedad, por favor, estén pendientes de aquello. Ahora, para quienes tenemos conocimiento de seguridad, esto ya se veía venir. ¿Por qué se veía venir? Por la permisividad tanto de la Constitución como de las leyes. Se permitió la ciudadanía universal para que toda gente que quiera venga. Y va por un dato sencillo, la mafia albanesa, la mafia rusa y mafia europeas y de todos están ya instalados aquí en el país. Desgraciadamente, eso lo permite la Constitución. Si vamos a las leyes, ¿qué decir? Entonces, a lo que estamos abocados hoy es una situación tan grave y catastrófica que se viene que mucha gente no lo está viendo. El daño producido al país es inconmensurable. Vamos al tema económico. ¿Quién va a venir a invertir en el Ecuador? Pues nadie. ¿Quién va a venir de turismo al Ecuador? Pues nadie. Entonces la recesión económica que se viene es demasiado fuerte, demasiado fuerte. Y a todo eso hay que prepararse. Pero el gasto más ingente va a ser en el tema de seguridad. Decía que ya se veía venir esto, ¿por qué? Porque quienes conocemos el tema de seguridad, sabemos que semanalmente, si no diariamente, mucho más mensualmente, hay los informes de inteligencia de todos estos grupos delictivos que hoy dijeron finalmente, hey, señores, aquí mandamos nosotros. Esa fue la expresión máxima que especifica obviamente la organización que tiene tipo de delincuencia, ¿no?
apoyada obviamente por el crimen internacional y el financiamiento internacional. Bien es sabido que la frontera en el norte del Ecuador no es con Colombia, es con las FARC. Sabemos hace mucho tiempo. Entonces, toda esta información, todos los gobiernos de turno jamás quisieron hacer caso. ¿Por qué? Porque era contrario a sus conveniencias, incluyendo el gobierno anterior, ¿no? El que acabó de fenecer, incluyendo. Entonces, en eso hay que estar muy claros. Ahora, la tarea para tratar de rescatar a la patria se ha dado a Fuerzas Armadas. Yo pido como ecuatoriano, como militar en servicio pasivo, el apoyo irrestricto a Fuerzas Armadas, porque van a necesitar mucho, mucho apoyo. Y el Estado, por ahora, no tiene dinero. Yo voy a dar unas sugerencias también, porque aparte de la crítica, siempre me enseñaron a ser propositivo. Y voy a dar algunas propuestas de financiamiento en los temas de seguridad mientras transcurra la conversación con ustedes. Con todo gusto estaremos receptivos porque es un tiempo de cambio. Esta situación, hoy en la mañana, estimado coronel Patricio Acosta Jara, una cámara de televisión y una acuciosa, indudablemente hay que ponderar la tarea. Pero me llamó poderosamente la atención la pregunta que hacían. ¿Apoya a las Fuerzas Armadas o a las vacunas? Cosa que yo no la elaboré, yo no la pregunté, me encontré con ello. Y lo primero que se me vino a la mente, que estamos en una sociedad donde lo anormal lo estamos queriendo normalizar. Eso no admite otra pregunta. Debe de existir el apoyo irrestricto a una institución que es del Estado. Y cada una de las instituciones son del Estado, de la sociedad ecuatoriana. La policía y las Fuerzas Armadas, la fuerza pública es del Estado ecuatoriano. Y cada uno de nosotros tenemos que empoderarnos y defender. Bueno, ante la situación que estamos, le pregunto al coronel Patricio Acosta Jara, también abogado de la República, los tiempos han cambiado. Hoy tenemos que estar sujetos a ese Estado ecuatoriano signatario. Y cuidado, porque hay ciertas situaciones que el ciudadano de a pie, el hecho de no conocerlas, el hecho de no saberlas, no nos exime de responsabilidades posteriores. Hoy le pregunto el estatus al coronel Patricio Acosta Jara, el estatus que le da a la declaratoria del decreto 111 al activarlo. ¿Cuál es la lección que debe de aprender la sociedad ecuatoriana de esto que tiene que ver ya también con los ribetes de los derechos humanos del país al que pertenecemos, del Estado al que somos parte y sus diversos tratados del cual es signatario y cada una de las competencias que ha ratificado el Estado ecuatoriano como tal? Bueno, hay que recalcar que por fin se dio cuenta, y es una medida acertada del presidente actual, de que estamos en un conflicto interno armado. En otras palabras, se dice guerra interna, ¿no? Y para eso estamos preparados los militares, ventajosamente. La gente a veces no sabe que para ser militar y llegar a los altos grados de coronel o general, estudiamos de 20 a 30 años los temas de seguridad. Y una parte es la seguridad interna. Entonces nosotros tenemos planes de conducción de operaciones internas para tratar de restablecer el orden. Pero hoy nos enfrentamos a un enemigo muy poderoso, que tiene financiamiento y apoyo internacional. Conozco que la CAN se va a reunir, creo que el 21 de enero, fecha también histórica para el país, que ya hablaremos, para tratar de englobar y buscar algún apoyo también para Ecuador en este tema que ya es regional, y es muy regional. Pero la permisividad, repito, de los gobiernos anteriores nos han llevado a esta debacle institucional. Ahora, en cuanto al decreto mismo, él contiene la movilización, porque dispone la movilización de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Qué significa esto? Esto significa que Fuerzas Armadas, con el apoyo ahora de Policía Nacional, porque cambian los papeles, se invierten los papeles. La seguridad interna es la policía, ¿verdad? Pero ya como la policía fue rebasada propiamente, entonces viene el conflicto armado interno a ser enfrentado decididamente por Fuerzas Armadas. Entonces, quien regenta ahora todo es Fuerzas Armadas. Y de cierta manera ya hay la autorización para utilizar el arma letal, porque así dispone la ley también. Pero aquí hay que hacer una aclaración y un recorderis, porque
bien se dice en la filosofía popular que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Recordemos cuando salió aquí el Sol Rojo, Alfaro Vive y no sé qué por ahí también, o Patria Libre, algo así. Quien tuvo que enfrentar fue el expresidente Febres Cordero. El ingeniero Y lo Febres hizo Cordero. con valentía, con decisión, pero quien ejecutó la orden de volver la paz al país fueron Fuerzas Armadas, concretamente el Ejército Nacional. Pero vean ustedes la desgracia de la historia, ¿no? La falta de reconocimiento de la historia, la ingratitud. Esos jefes militares que estuvieron en ese entonces, hoy están con prisión domiciliaria ya más de 12 años, más de 12 años. Entonces en eso debe preocuparse la amnistía, la que dice la Asamblea que quiere dar. Primero debe amnistiarles a ellos, porque ellos nos dieron la paz, porque cumpliendo su orden y cumpliendo su juramento de defender a la patria, nos dieron la paz hasta hoy. Ojo, eso tiene que cambiar ahora nuevamente en el COIP y tiene que insertarse necesariamente la inimputabilidad de miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para enfrentar estos actos de terrorismo y a los terroristas. Si no se hace eso, nuevamente vendrá esta magra historia, esta ingratitud, vean ustedes, para con Fuerzas Armadas. Pero vamos al derecho comparado. Usted bien lo ha dicho, soy abogado y siempre estoy investigando. Chile ya consiguió el año pasado, el 28 de abril concretamente, cuando promulgaron la ley Naim Ratamal, en la cual dan el derecho a la legítima defensa con privilegio a miembros de Fuerzas Armadas, los carabineros y la policía de Chile. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que ellos entendieron que primero debe estar la autoridad sobre el delito y los delincuentes? Contrariamente a lo que pasa en el Ecuador, que aquí primero están los delincuentes y los delitos sobre la autoridad. Es que no nos podemos dar cuenta de eso. Ojalá estén oyendo en alguna parte del gobierno, en alguna parte de la asamblea, para que empiecen a cambiar inmediatamente e insertar en el COIP esta ley que garantice a miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que es muy diferente a dar una amnistía, ¿verdad? Es para poder ejecutar sus acciones a las cuales está compelido y bajo juramento de retomar la paz, tranquilidad y procurar el desarrollo de la nación, como fue antes, como fue antes. Entonces, este es un tema muy importante. No sé qué opinión tienen ustedes. 6 de abril entró en vigor allá en Chile, abril del año 2023. Exacto. ¿Sí? Y revísenla, Entonces, por estoy hablando favor. con fundamento, ¿verdad? Sí, Y usted averigua, perdón que le corte, estimado licenciado, averigua en Perú. Lo hicieron hace 2 meses. Hace 2 meses. Debatieron como corresponde y entendieron que primero debe estar la autoridad. indudablemente, por eso mi preocupación y la pregunta reiterada. No desaprovecho porque tenemos la oportunidad de la deferencia que tienen los oyentes con Radio Morena y la oportunidad que brindan especialistas, hombres formados, porque usted acaba de decir algo que no podemos olvidar, esa formación. Por eso siempre repito algo que me enseñó uno de sus, también, no sé si también estuvo el almirante, que en paz descanse, Livio Espinosa. Jamás, me dice, abogado Figueroa, jamás se pierde el rango que se obtiene, porque la sociedad ecuatoriana nos formó 20, 30 años para llegar a tan alto rango. Y ese es un esfuerzo de toda una sociedad que no puede ser desechado, no debe ser desechado. Y por favor, el otro acto que usted señala, los de aquel tiempo, en el 80, en el gobierno del presidente Febres Cordero, los militares que actuaron, a buena hora que lo recuerda, coronel Patricio Acosta Jara, una sociedad que no reconoce los males de su historia, está condenada a repetirla. Está condenada a repetirla. Compañera licenciada Mayra Espinosa. Así es, son las 12 del día con 48 minutos. Qué gusto, coronel Patricio Acosta Jara. A propósito de lo que hemos hablado, la declaratoria del conflicto armado interno que consta en el decreto 111, para muchos ha sido exagerado el denominar o el darle la categoría de terroristas a los 22 grupos de delincuencia organizada tal como consta en el decreto. Para usted, ¿esto es correcto o no? Es correcto, es muy correcto, porque son terroristas quienes causan terror, causan muerte, causan pánico.
y ya le demostraron cómo actuaron organizadamente en todo el país. Eso da cuenta de que desde cuándo están organizados, desde hace 20 años, estimados señores, desde hace 20 años. Y ahora ellos tienen el poder. Está demostrado que tienen el poder en las cárceles, ¿no verdad? Eso vamos a ver que es tarea muy dura para el presidente. Ojalá se llene de asesores que conozcan el tema, la problemática nacional, la política penitenciaria que no la hay. Y si logra quitar el control de las cárceles a los propios PPLs, ya sería un gran éxito. Ojalá lo haga, ¿no? Es por interés del país. Pero hay que recordar también que este problema no es que se va a solucionar ya con la salida de Fuerzas Armadas y Policía o con el decreto de movilización. Hay que ver la historia en Colombia y en México. Llevan años con este gravísimo problema. Es decir, esta solución no es para corto tiempo. Por tanto, se va a necesitar mucho recurso, mucho recurso. Si bien el presidente está mandando una ley para tratar de subir el IVA, que yo personalmente considero que no se debe subir, porque un pueblo que está tan golpeado económicamente, aquí se debe exigir la colaboración cívica, patriótica, de quienes ganan más. ¿Quiénes son ellos? Los bancos, sin duda. Las grandes empresas. ¿Y saben quién también? Todos aquellos que han sido condonados deudas de aquí hace 10 o 15 años. A ellos se les debe exigir, porque les perdonaron ingentes cantidades. Otra manera de financiamiento, cobren a todos aquellos que deben los impuestos. Deben miles de millones. ¿Quieren otra solución? Solamente el contrato con las telefónicas está pendiente. Solamente ahí se tiene 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. En la época correísta malhadada, ¿qué dijeron? Que sí, que habían renegociado y que habían renegociado en 400 billones, cuando en ese entonces costaba 2.000 millones el contrato para las telefónicas. Hoy cuesta 3.000. Entonces vean ustedes que si hay dinero, lo que pasa es que se han robado y se han feriado como les dio la regalada gana. Eso es lo lamentable por el país y tiene que saber la gente. Yo agradezco a su medio de comunicación para trasladar estas cosas que generalmente se olvidan. El pueblo nuestro es muy olvidadizo y hay que recordar siempre quiénes son los causantes de esta grave crisis moral, política y social que vive el país. En estos tiempos vale recordar siempre coronel Patricio Acosta Jara, ex secretario de la Administración Pública, hombre formado en la carrera militar, insisto, y por supuesto también con formación académica. Ya que hablamos de los tiempos actuales, la Constitución de la República del 2008, la justicia constitucional, ese Estado constitucional de derechos y justicia constitucional. Me preocupa un titular y mi compañera me hacía una seña hace un rato. Esta declaratoria podría perjudicar al Estado ecuatoriano. Expertos sugieren cautela y que rija el derecho penal interno. El dictamen, porque deberán entender que la Constitución de la República dice una vez activado un decreto de esta naturaleza, el presidente de la República, que es su herramienta, tendrá que enviarlo no solamente a la Corte Constitucional, también a los organismos internacionales, cuya observancia es atribución, porque el Estado ecuatoriano, decía hace un rato, al ser signatario, también es ratificatorio, en este caso especial, derechos humanos, no solo de la Comisión, también de la Corte Interamericana, organismos que también están atentos y muy, pero muy rigurosamente tendrán que velar porque se nos puede escapar alguna extralimitación y acarrearía problemas indudablemente posteriores. Coronel Patricio Acosta Jara. No hay ningún problema. Van a estar criticando los que no les convienen seguramente, ¿no? La ley que acabo de referenciar, que la logró aprobar Chile y Perú, tuvieron las mismas observaciones. Y de la ONU, ojo, de la ONU. ¿Y qué ha pasado? Nada. Solamente se ha legislado en favor de la mayoría y en contra de los delitos y los delincuentes. En este caso, los delincuentes graves como son los terroristas. Y están plenamente identificados en el país. Y vea cómo siguen haciendo gala de su poderío, ¿no? A mí me da mucho escozor, mucha preocupación ver a niños cantando las canciones de estos sinvergüenzas en lugar del himno nacional. Si no nos conmueve que seamos el país más violento del mundo,
el segundo, si no país más corrupto del mundo. Si no nos conmueve la conciencia, ¿y a qué nos conmueve? Por eso estamos así. Y para mí la misión que ahora ya ha iniciado Fuerzas Armadas es procurar rescatar al país de esta fosa tan profunda que ha caído. Y para eso necesitamos la colaboración de todos. Yo entendería que ya el presidente va a llamar a las reservas porque aquí se va a estar mucha gente, porque esto es de larga data, repito, distinguidos audientes y televidentes, de larga data. Está el espejo de Colombia y de México. No es solamente porque ya salió Fuerzas Armadas, van ya a solucionar las cosas, no es así. No Aquí terminará hay un eso. enemigo demasiado poderoso que es transnacional, que conjuga con movimientos políticos que están en América, sino en el mundo, de extrema izquierda, que bien conocidos se los tienen. Entonces, en ese sentido, yo pienso y debo pedir que toda la población ayude a Fuerzas Armadas. Sí, es cierto, ya se ve, ¿no es cierto?, en las provincias, todo cómo están ayudando, dando su agüita, todo. No es porque Fuerzas Armadas no los tenga, sino que ciertamente es expresión de gratitud por saber que hay alguien que les resguarda y procura restablecer la paz. Eso es muy bueno, pero yo les invoco a que la gente empiece a darle información de dónde están estos malhechores, dónde están estos terroristas, dónde esconden su armamento, dónde hacen sus prácticas. Ojo, están muy organizados en todo el país. Entonces la obligación, si vamos al tema constitucional también, ¿qué nos obliga? Artículo 83, capítulo 9 de las responsabilidades. Numeral 4, obligación de todas las ciudadanas y ciudadanos colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo Ok, lo hacemos ahora también? me toca. Ahora es el tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así es una muy buena pregunta, 12:55 minutos, porque aparte del apoyo del respaldo internacional que ya ha sido ofrecido para el gobierno nacional y para el país entero, además de la voluntad de los ecuatorianos de arrimar el hombro para resolver esta grave crisis de seguridad, ¿qué otras medidas, aparte del tema bélico, del tema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, debería hacer el gobierno? Porque muchos hablan también del tema de educación y otros aspectos. Mire, ciertamente ahorita el gobierno tiene la primera responsabilidad, no por ello la única, ¿cierto? Pero a mí me gustaría ver una actividad más proactiva de la canciller. La canciller es la representante del Estado a nivel internacional. Debería estar consiguiendo los recursos. Debió haber ya conseguido recursos de apoyo, tanto en equipo, material, y financiamiento, que es lo que se necesita en este momento, especialmente equipo para el tema de inteligencia para procurar ubicar inmediatamente dónde están estos delincuentes y ir a neutralizarlos como dispone la ley, a neutralizarlos con el imperio de la ley militar. Eso es lo que toca para tratar de rescatar el país. Ahora, los cambios son generacionales, sin duda, y tenemos que analizarnos qué tipo de sociedad hemos tenido hasta ahora. Desgraciadamente el cambio vendrá de aquí a 30, 40 años cuando nuestros niños ya tengan esa edad y hayan pasado estas penurias, recién ahí verán esos cambios. O sea, no hay otra manera. Ahora nos toca vivir en el dolor, aprender a convivir con el dolor, pero a vivir firmes, eso sí, nunca agachando la cabeza y siempre pensando en apoyar a Fuerzas Armadas. Ciertamente Fuerzas Armadas jamás ha fallado a su pueblo, jamás. Y hoy yo estoy seguro que con la ayuda de todos tiene que también salir victorioso. Penosamente será a largo plazo. Lamentablemente, pero hay que encarar. Y decíamos al inicio de este diálogo, que bien los aplausos, la sociedad se siente cuando llegan los militares, se siente con otro color esa imagen, ese rostro, se siente más tranquila, pero no basta con los aplausos. Esta situación a la que ha llevado, porque sí tenemos que abordar, coronel Patricio Acosta Jara, aquí hay un flyer que usted lo va a ver allí, decimos lo que otros en muchas ocasiones, que son muy pocos, quieren que se calle. El estado de vulnerabilidad, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, no se debe generalizar, pero hay quienes han puesto en muy mal predicamento a estas dos únicas. La fuerza pública es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en cada una de sus ramas. La Policía Nacional en cada una de sus divisiones. Son del Estado ecuatoriano, no del gobierno de turno. Son del Estado ecuatoriano, entonces
allí aplica lo que decimos, son nuestras instituciones. Y hay que trabajar en eso, hay que trabajar en eso. Esa contaminación no se puede llevar a la generalización. Esos casos aislados tendrán que ser observados, pero la institución como tal es de los ecuatorianos. En la parte final, coronel Patricio Acosta Jara. Sí, yo decía que primero hay que hacer el mea culpa, ¿no es cierto?, al interior, tanto personal, familiar como institucionalmente. Es cierto, porque eso persiguieron los gobiernos de turno, infiltrar y debilitar a Fuerzas Armadas. Lo lograron, yo diría ciencia cierta, en mayor cantidad con la Policía Nacional, en muy menor cantidad con el Ejército. Recuerdo por ahí un capitán Tello, algo así, que murió en su ley, ¿no? Lo mataron en la cárcel por meterse a estas cosas chuecas, denigrantes para un ser humano, mucho más para un profesional de la milicia. Por ahí hubo un tema en Manta, creo, con la FAE, y nada más. O sea, sí es contado, lograron infiltrar, pero no lograron quebrar a Fuerzas Armadas. Eso fue la ventaja, y eso hay que mantenerlo. Y hoy que hay la oportunidad para las propias Fuerzas Armadas, mucho más para la policía, para reivindicar el nombre. Por eso yo refería que siempre Fuerzas Armadas jamás fallaron a su pueblo, y ahora tampoco van a fallarlo. Yo reitero mi pedido a la población para que ayude a los grandes empresarios, para que no les estén obligando. Hay un buen ejemplo en Cuenca, no sé si lo habrán visto, que un taller de mecánica llamó y pidió 20, 30 carros para ir a hacer reparaciones y mantenimiento para que los carros estén perfectamente operables. Vea qué buen ejemplo, Cuenca. Eso hay que replicarlo para que no obliguen mediante ley, ¿no es cierto?, a aportar y tanta cosa. Hoy es tarea de todos empezar a recuperar la patria. Y yo también estoy dispuesto, apenas se llame a las reservas, para ir a presentarme inmediatamente para prestar el contingente que juré cuando fui subteniente. Y lo haré con mucho gusto y con mucho honor. Días atrás, la provincia del Guayas, a través de la autoridad provincial, contingente para trabajar en tecnología. Hoy veo con tanto acierto la Municipalidad de Cuenca entrega motocicletas y vehículos a la Policía Nacional y, por supuesto, a estas operaciones conjuntas. Esas son las cosas. Hoy en la mañana nos llegó y estuvieron acá desde San Borondón activándose para llevar. No está pidiendo las Fuerzas Armadas, no lo está pidiendo la policía, pero si algo podemos ayudar, todo aquel contingente que sea en el orden de alimentos perecibles, hasta incluso así sea el líquido, un galón de agua, todo esto en forma conjunta para reverdecer lo que llamamos nosotros ese amor a lo único que nos debe unir, el amor por la patria. Coronel Patricio Acosta Jara, qué gusto, ya tendremos la oportunidad de encontrarnos acá personalmente. Estamos a la expectativa de su llegada a Guayaquil para charlar personalmente. Un abrazo cordial por atendernos. A ustedes, seguro hay muchas cosas que hablar y trasladar todavía a la ciudadanía, ¿no? Y les vuelvo a agradecer y vuelvo a hacer el pedido para que la ciudadanía se una en unidad férrea, para que no sea solamente los partidos de fútbol de la selección que nos una, ¿verdad? Sino esto también, hoy más que nunca. Estoy siempre a la orden y les agradezco la oportunidad. Gracias a usted. Ha sido el coronel Patricio Acosta Jara, exsecretario de la Administración Pública del Ecuador. Gracias por estar en Radio Morena. 13 horas con 2 minutos.